Y vamos a comenzar un nuevo taller. En este caso el taller lleva un título un tanto peculiar, es Usa tu cerebro para vivir una vida más feliz. Es decir, normalmente nosotros usamos nuestro cerebro todos los días, pero el matiz de usarlo para una vida más feliz, ahí es donde vamos a hacer un poquito de énfasis y vamos a insistir de qué manera podemos utilizar ese instrumento tan potente que es nuestro cerebro para que la vida sea mucho más llevadera, mucho más agradable y mucho más plena. En este primer capítulo vamos a plantear una serie de principios básicos, es como el marco conceptual, y hablaremos un poco de la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo y por qué de este tema y cuál es el planteamiento inicial. Y para ello vamos a comenzar estableciendo unas reflexiones iniciales, podríamos denominar, como por ejemplo, todos los seres humanos queremos ser felices, es un principio universal. Si no somos felices es porque nos equivocamos en el camino o porque hacemos cosas que nos llevan a otro lugar y no nos llevan a la felicidad, ¿no? Pero en principio los seres humanos queremos ser felices. Y algo debemos estar haciendo mal cuando con esa intención de querer ser felices, que como digo una intención universal, no siempre se consigue. Entonces hay algo erróneo que debemos de entender y de reflexionar. Desde tiempos muy antiguos, de tiempos de Buda, hablaba de que el enemigo más importante para la mente del ser humano y que le impide acceder a la felicidad es la ignorancia. La ignorancia no se refiere a al no tener título académico o al no saber libros de memoria, no se refiere a eso. Se refiere a la ignorancia acerca de la esencia de nosotros mismos, de quiénes somos y de qué, cómo es y cómo funciona el universo que nos rodea. Y entonces, frente a esta ignorancia, se plantea un antídoto que es el conocimiento, que es la sabiduría. En este caso, el autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de nuestras relaciones con los demás, el conocimiento de nuestra relación con el mundo. Y quiere decir que si queremos alcanzar la felicidad y el principal obstáculo es la ignorancia, tenemos que cultivar el antídoto de ese obstáculo que es el conocimiento, el autoconocimiento. Y uno de los instrumentos que nos va a ayudar a ese autoconocimiento precisamente es nuestro cerebro, porque necesitamos aprender a utilizar ese instrumento para alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Decía también el Buda que la felicidad y el sufrimiento no son más que estados de la mente, un estado mental. Por lo tanto, si en la mente generamos el sufrimiento, es también en la mente donde podemos generar la felicidad. En este tema y en concreto, digamos en general en todo el taller, lo que vamos a tratar de ver es el cerebro, la interacción que tiene ese cerebro con el resto del cuerpo, con la respiración y cómo está conectado con los diferentes cambios de conciencia en términos de mejorar el autoconocimiento y de alcanzar una vida más armónica y más feliz. Y para ello vamos a comenzar atendiendo, reflexionando, dándonos cuenta de dónde venimos. Es decir, hoy día estamos muy automatizados, muy informatizados, hay muchos robots que hacen las cosas por nosotros, hay un alto nivel tecnológico, pero biológicamente hemos cambiado en los últimos miles de años, hemos cambiado muy poquito. Entonces, ¿de dónde venimos? Los seres humanos somos frutos de la evolución. La evolución no se acaba con nosotros, seguimos evolucionando, pero ya sabéis que los tiempos evolutivos son tiempos muy largos, se miran en miles de años o en centenas de miles de años. Entonces, nuestro mundo, nuestra sociedad ha avanzado a una velocidad muy grande, mientras que nuestra biología no avanza a esa misma velocidad. Somos organismos biológicos en evolución, pero nos encontramos con una limitación ante el aceleramiento de los tiempos, ante el aceleramiento de la velocidad de los cambios que se van produciendo. La finalidad de ese ser vivo, de ese ser biológico, era la supervivencia. La supervivencia y la reproducción, evidentemente. La supervivencia del sujeto como individuo y del individuo como especie. Por lo tanto, hay una parte fundamental dentro de nuestra biología que lo que está tratando de primar por encima de todas las cosas es el hecho de sobrevivir. La supervivencia es lo que marca la evolución del ser humano y de muchas líneas filogenéticas de otros seres vivos. Entonces,
Para alcanzar esas metas evolutivas, nosotros hemos desarrollado distintas estructuras cerebrales. Por ejemplo, nosotros en la antigüedad no podíamos competir con la velocidad de muchos animales, ni podíamos competir con las garras. Nuestros dedos, por muy fuerte que sean, no son las garras de un tigre. Nuestros dientes no son los dientes de un felino. Nuestra velocidad no es la velocidad de una gacela. Es decir, nosotros lo teníamos muy mal para sobrevivir, porque ¿qué podíamos aspirar? A que no nos comieran y poco más, y comiendo frutas de los árboles que nos encontramos, o de algún animal que otro hubiera cazado, y nos comíamos los restos. Es decir, al principio los seres humanos, cuando empezaron a comer proteína, comían gusanos y carroñas de otros animales, ¿no? Hasta que no desarrollamos estructuras cerebrales capaces de hacer instrumentos que nos daban ventaja sobre el resto de los animales. Si podíamos hacer flechas, podíamos hacer lanzas, y podíamos hacer hachas, y podíamos hacer cosas de tal manera que un animal más rápido que nosotros podía ser abatido por una flecha a distancia, por una lanza, por una trampa en la que caía, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra línea evolutiva no fue por la fuerza, no fue por la velocidad, no fue por el desarrollo de potentes mandíbulas o potentes garras, sino que fue más bien por el desarrollo de una inteligencia que nos permitiera sobrevivir con animales que eran más rápidos, más fuertes y más potentes que nosotros. Esas estructuras cerebrales que desarrollamos, básicamente, como he dicho antes, su finalidad es mantener vivo al sujeto, la finalidad también reproductora, y tener un estado de alerta que nos permitiera estar muy rápidamente y de una manera muy eficaz atento a los peligros. Es decir, si nosotros hubiéramos estado distraídos, no hubiéramos estado atentos a los peligros que nos podían acechar, no hubiéramos sido comidos por los depredadores que habían en ese tiempo. Entonces teníamos que tener un fino oído, teníamos que tener un olfato, teníamos que tener además una capacidad de razonar de por dónde venía el peligro, y una respuesta, en este caso una respuesta estresora, que nos permitiese huir, camuflarnos o defendernos. Así es como hemos ido sobreviviendo a lo largo de los miles de años, hasta que hemos ido perfeccionando a nivel tecnológico pues una serie de instrumentos y una serie de artilugios que nos han dado una ventaja sobre el resto de las especies. Entonces, como he dicho antes, la finalidad de todo este movimiento biológico es la supervivencia, y la felicidad es algo como secundario. Es decir, podemos alcanzar la felicidad cuando trascendemos y completamos nuestro diseño biológico, porque nuestro diseño biológico no es sobre la felicidad, no está hecho para ser feliz, está hecho para sobrevivir. Entonces, para poder trascender ese diseño biológico, primero lo que tenemos es que conocerlo. Y como os decía antes, ser felices no es una meta evolutiva, sino es una meta de desarrollo. Es una meta de desarrollo que está en la pico de la pirámide de los seres humanos. Tenemos antes otras muchas metas, otras muchas necesidades que cubrir. Del que no nos coman, es decir, de defendernos de los peligros, alimentarnos, tener un cobijo. Y cuando vamos cubriendo esa serie de metas biológicas, podemos entonces empezar a pensar, podemos empezar a trazarnos una meta de orden superior, en este caso de ser felices. Decía un aforismo latino: primum vivere secundum philosophare, es decir, primero ocúpate de vivir y después le das vuelta al coco y piensa lo que te dé la gana, pero primero búscate la vida, ¿no? Y entonces es como si ahora estuviéramos en una segunda evolución, podríamos plantearlo como un segundo salto evolutivo. El primero era pues del Australopithecus, el Pithecanthropus, todo eso, el Homo antecessor, toda la línea, los neandertales, hasta el Homo sapiens sapiens. Y ese Homo sapiens sapiens que ha logrado sobrevivir y de alguna manera lograr primacía sobre el resto de las especies, ahora estamos en ese tránsito evolutivo hacia el ser verdaderamente humano. Seguimos siendo Homo sapiens, tenemos que atender a la biología del Homo sapiens, pero estamos en el punto de trascender hacia una meta de índole superior. Bien, el entender qué es el ser humano, cómo estamos constituidos, es fundamental en este ámbito.
Todavía hoy existe un enfoque del ser humano como un enfoque de ser humano fragmentado, es decir, un cuerpo compuesto por piezas, como si fuera un mecano, un compuesto por parte al que yo llamo el modelo Frankenstein. El modelo Frankenstein porque ya sabéis que el libro de Frankenstein, pues un cirujano pues cogía un hígado de un cadáver, una cabeza de otro cadáver, unos pulmones de otro cadáver, iba cosiéndolo todo y al final le daba un chispazo eléctrico y aparecía ese monstruo compuesto por partes, cada uno de un origen distinto. Incluso la corporalidad en tiempos platónicos ha sido considerada como un obstáculo para el desarrollo, ha sido considerada como la cárcel del alma. En tiempos más recientes, Descartes habló de que una cosa era la res cogitans, es decir, la cosa pensante, y otra cosa era la res extensa, es decir, el cuerpo, la corporalidad. El cuerpo iba por un lado, la mente iba por otro, y eso ha tenido una serie de consecuencias muy importantes en una visión mecanicista del ser humano, sobre todo en la medicina. Entonces, hoy día, todavía hoy día, el siglo XXI, pues encontramos que hay médicos del cuerpo y médicos de la mente. Yo empecé a hacer la residencia de psiquiatría, estuve ahí un tiempo, y las cosas que a mí me chocaba muchísimo, yo tengo esa visión sistémica desde que soy jovencito, pero a mí me chocaba que el médico del cuerpo no se ocupaba nada de la mente y el médico de la mente no se ocupaba nada del cuerpo. Es decir, para una angina se llamaba un internista, porque eso era, como decían mis compañeros psiquiatras, patología somática, me parece una barbaridad. Pero bueno, esa visión la he vivido yo en el hospital, en plenos finales de última parte del siglo XX, ¿no? Los años 80. Los médicos del cuerpo se organizan y se especializan en los órganos, aparatos, sistemas, y las pruebas que miden solo la biología, y claro, muchas veces cuando la mente hace su jugada, pues resulta que las pruebas biológicas no coinciden, no somos capaces de interpretar o entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y fijaos, cuando un médico del cuerpo no entiende qué está pasando, al paciente lo deriva al psiquiatra, ¿no? O sea, a él le importa un pimiento, porque como él es médico del cuerpo, que se ocupe el médico de la mente. Pero claro, el médico de la mente se ocupa de la mente, pero está olvidando del cuerpo. O sea, un verdadero disparate. Se pierde la visión, la perspectiva global y se pierde lo que somos como conjunto, el ser humano como persona. Y entonces, la medicina todavía hoy día, cada vez menos, y tengo la confianza de que eso vaya cambiando, pues sigue ese modelo Frankenstein. Uno va al especialista del hígado y el otro va al especialista del pulmón, pero los pulmones no van solo andando por las calles, los pulmones están pegados a una persona que tiene una vida y que tiene unos pensamientos, que tiene unas emociones y que le influye en su enfermedad, ¿no? Perdemos esa perspectiva de globalidad del ser humano. Entonces, como he dicho antes, que la ciencia se ocupa de aspectos medibles y hay una serie de aspectos sutiles que no son tan medibles, al menos con muchos de los instrumentos que tenemos hoy día o muchos de los instrumentos que utiliza la medicina convencional. Por ejemplo, hoy día, pues todavía, aunque digo cada vez menos, va habiendo un cambio de tendencia. Yo que soy ya muy mayor y llevo muchos años, con más de 40 años en el ámbito de la medicina, pues he visto ese pequeño cambio, ¿no? Todavía nos queda mucho por recorrer, pero en el ámbito de la ciencia, de la medicina, pues la felicidad no es algo científico. O sea, científico es que si tienes el colesterol alto te lo baje, si tienes la tensión alta te la regule, y que si tienes un tumor te lo operen o te lo radien o te den quimio. Eso es lo científico. Pero la felicidad, eso es para los curas, las monjas, los filósofos, los meditadores, eso no es de la medicina, ¿no? La medicina es que estén sanos, pero ¿qué tipo de salud? ¿En qué tipo de persona? ¿Qué es la salud en el ser humano? Entonces, cuando entendemos, he puesto planteamiento actual, se me ha venido arriba el optimismo y he puesto planteamiento actual. Yo diría que es el planteamiento ideal, ¿no? Habría que poner más propiamente, pero bueno, dejémoslo así con ese matiz optimista de planteamiento actual. Entonces, el planteamiento actual, el planteamiento que considero más congruente es: el ser humano no es una suma de partes, el ser humano no es un Frankenstein, el ser humano es un ser completo con distintas manifestaciones psíquicas, manifestaciones de tipo corporal, de tipo emocional, de tipo volitivo, y es un sistema, y los sistemas tienen una serie de características muy peculiares. Es que los sistemas, cada una de las partes del sistema influye y es influida por las demás partes.
Entonces hay una superación de esa dualidad cuerpo-mente de la que hablaba Descartes. Ya no podemos hablar de médico del cuerpo y médico de la mente. Es decir, no es que estoy diciendo que no debe de haber psiquiatra o que no debe de haber internista, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el internista debe de considerar el aspecto mental, y que el psiquiatra debe considerar el aspecto corporal. Y tener una formación un poquito mayor en esos aspectos de la que se tiene. Porque uno se mete en la especialidad y conoce su parte y el resto es que le importa un pimiento, lo puedo decir porque lo he vivido, así que importa un pimiento. Tú vas a un otorrino, un especialista en oftalmología, lo que sea, y que me perdonen los compañeros si alguno se ofende, y te dice, mío no es, vaya usted a otro lado. O sea, pero le importa un pimiento, decir, no es del ojo, no es de la garganta o no es del pulmón, no, pero ¿qué le está pasando a este sujeto? Esa pregunta queda fuera del ámbito todavía, ¿no? Entonces, entender la corporalidad como un proceso vital, como un proceso existencial, como algo en el que la salud forma parte de la existencia del ser humano. Nosotros como seres humanos, aparte de querer sobrevivir y aparte de la reproducción y mantenimiento de la especie y aparte de querer estar sanos, estar sano implica también una salud no solamente biológica, sino una salud también psicológica, una salud también espiritual, un aspecto trascendente de la vivencia del ser humano. Entonces, en este planteamiento actual se introduce un parámetro importante que es el concepto de energía. Un concepto que parece muy novedoso, pero bueno, la medicina china hace 5.000 años que está hablando de los canales, de los puntos y del flujo de la energía y del flujo del chi, es decir, novedoso para nosotros en Occidente, pero es algo como muy antiguo. Entonces, hay interrelaciones con el entorno que pueden modificar ese movimiento de la energía. Por ejemplo, los cambios estacionales, por ejemplo, las temperaturas, por ejemplo, los cambios de presión atmosférica, etcétera, etcétera. Hoy día también se preconiza que aquello de que la ciencia va por un lado y la espiritualidad va por el otro, pues no es tan así. En ese sentido es como si hubiéramos conectado más Oriente-Occidente. Oriente ha sido como más espiritual, Occidente como más científico, y hoy día es muy importante esa conexión, ese punto de unión entre la visión oriental del ser humano y de la salud con la visión occidental del ser humano y la salud. No son visiones contrapuestas ni alternativas, sino que son visiones total y absolutamente complementarias que se necesitan una a otra. Entonces, cuando estamos hablando en este contexto, en el contexto sofrodinámico, de qué es el ser humano, cuando hablemos del cerebro para mejorar nuestra vida, ese cerebro no es un órgano aislado, sino que está en un ser y formando parte de un sistema mucho más global. Entonces, el ser humano tiene una dimensión biológica, física, medible, corporal, tiene una dimensión psicológica, que algunos test pueden medir algunas cosas, otros no los miden ni por asomo, tiene una dimensión energética y tiene una bisagra que conecta todas las dimensiones, que es la respiración. Bisagra fundamental. Entonces, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es un ser de tipo sistémico que tiene una interacción constante con sí misma, con las distintas partes del sistema. Hoy día sabemos que la microbiota y el cerebro hablan y que el corazón y el intestino y el corazón y el cerebro también tienen un diálogo. Es decir, estamos en continua interrelación con nosotros mismos y en continua interrelación con el entorno. Entonces somos seres complejos de tipo sistémico. Cuando enfermamos y sanamos lo hacemos globalmente. Cuando tratamos de enfocar o plantear una vía de curación para un ser humano enfermo, tenemos que considerar ese pensamiento sistémico y esa complejidad que tiene el ser humano. No es tan sencillo simplemente como dar una pastilla, ojalá fuera así. A veces con la pastilla lo que hacemos es aliviar porque no se puede hacer otra cosa, pero el planteamiento es mucho más global y mucho más complejo. Significa el que concibamos al ser humano como un sistema que el todo, el ser humano, es mucho más que la suma de las partes. Es decir, un ser humano no es hígado más pulmones más corazón más riñón igual a ser humano. No, eso sería la visión Frankenstein, la visión mecánica. El todo, el ser humano, es mucho más que la suma que tengamos de cada una de las partes. Otra implicación sistémica es lo que he comentado antes. En un sistema, las partes influyen en el todo
y el todo influye en las partes. Y otra característica fundamental de los seres humanos, de los sistemas, en los seres humanos somos seres que tenemos mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, mantenemos una temperatura más o menos constante, aunque en el medio externo haya variaciones más fuertes. Mantenemos niveles de azúcar más o menos constantes. Tenemos siempre una banda superior e inferior de la normalidad y mantenemos esos niveles, estemos comiendo o pasen una hora sin comer. Es decir, hay mecanismos de regulación. Una definición que yo he dado en muchos cursos sobre el ser humano es que es un organismo, es un sistema de regulación biocibernética de tipo negantrópico. Claro, cuando decía yo esto, pues tenía que pasar un rato para explicarlo, ¿no? Básicamente con lo que yo he dicho casi que se puede entender. Es decir, somos un sistema, no somos un mecano, no somos una suma de partes, somos un sistema con mecanismos de autorregulación. Esas autorregulación son de tipo biocibernético, es decir, existen mecanismos de feedback y de contrarregulación, y son de tipo negantrópico. ¿Qué significa negantrópico? Pues que negantropía es lo que hay, digamos, el tipo de proceso energético que mantiene el orden. La entropía tendería al desorden y la negantropía tendería al orden. Y nosotros tendemos a una negantropía, tendemos a un orden, porque si no el azúcar iría por un lado, la tensión iría por otro. Entonces, somos seres sistémicos con un mecanismo biocibernético de autorregulación negantrópica. Ese sería el ser humano. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de regulación? Eso que he dicho de autorregulación negantrópica y tal. Bueno, simplifiquémoslo un poquito. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación? Pues primero, el sistema nervioso. El sistema nervioso, que es lo que vamos a trabajar más en este taller. Y el sistema nervioso, ¿qué es lo que lleva? Pues lleva información bioeléctrica. Tenemos también otro mecanismo de regulación, que es el sistema endocrino. El sistema endocrino, ¿cómo se comunica? Pues a través de moléculas químicas. Tiene una información bioquímica. Tenemos también el sistema inmunitario, en el que existe una función fundamental, que es la memoria, el recordar qué es nuestro, qué no es nuestro, qué nos viene bien o qué viene de fuera y hay que defenderse. Y tenemos también un mecanismo de regulación, que es el estilo de vida. El estilo de vida que cada uno de nosotros llevemos, que es lo que se considera la epigenética. Bien, fijaos ahí, resumido un poco lo que he hablado, sistemas de autorregulación del ser humano, el estilo de vida, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Esto es un pequeño resumen que sería bastante más complejo. Ahí tendríamos que meter la microbiota, tal, un montón de cosas. Pero para entendernos, como primera aproximación, vamos más que sobrados. Bien, entonces, si somos un ser sistémico, la mente no va por un lado y el cuerpo va por otro, sino que hay una relación entre el cuerpo y la mente, entre la mente y el cuerpo. La visión clásica era la psicosomática clásica, la visión de mediados del siglo XX, en el que todo iba de la mente al cuerpo. Es decir, un conflicto, una tensión emocional en nuestra mente producía una somatización en el cuerpo, producía una enfermedad en el cuerpo, y eso así era. De la mente era lo de arriba, el cuerpo lo de abajo, y de la mente al cuerpo. Todavía ese tipo de visiones, disfrazados como unos disfraces más modernos, pero se dan en algunas tendencias que hoy día, que toda enfermedad es un conflicto emocional. Bueno, vamos a ver, que la emoción y el cuerpo están conectados, lo llevo diciendo desde hace un rato y llevo toda mi vida estudiando acerca de eso. Eso no me cabe la menor duda. El hecho de que toda la enfermedad provenga de una emoción, ahí hay muchos argumentos en contra y muchas cosas que discutir, porque eso lo que nos habla de la visión clásica, que de la mente al cuerpo. No, de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente también. Las tensiones mentales se corporalizan en la visión clásica, en la visión antigua, en la visión de mediados del siglo XX. Hoy día ese mecanismo no significa que no exista, que existe, pero lo que hoy día sabemos es que hay un bucle, que hay información de la mente que influye en el cuerpo, pero sabemos que hay información del cuerpo que influye en la mente, y eso es lo que algunos no entienden. De la mente al cuerpo, del cuerpo a la mente, de la mente al cuerpo, del cuerpo a la mente. Hay un bucle continuo de información.
la vía top-down sería la vía de la mente al cuerpo, lo que sería la psicosomática clásica, y la vía bottom-up sería la vía del cuerpo a la mente, que digamos es mucho más actual. Insisto, aquí no hay un pulso entre si una es mejor o la otra es peor o cuál es la verdadera. Es que en un círculo no hay un punto que sea el inicio, o sea, no es una línea donde está el punto A y el punto B y hay una dirección de A hacia B. Es que es una cosa cíclica. Estamos funcionando a modo de red, no a modo de línea. Este es un esquema de los mecanismos de somatización. Un estímulo a nivel de la corteza, pues no sé, una llamada, una conversación, lo que sea, llega a la corteza cerebral y llega también al cerebro emocional. La corteza cerebral actúa conectando con el sistema nervioso vegetativo, que a través de la médula adrenal produce una fabricación de catecolamina en las cápsulas suprarrenales. El sistema nervioso vegetativo y el cerebro emocional, los dos influyen en una estructura cerebral importante donde forma parte del circuito límbico, que es el hipotálamo. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis, que ya es una zona endocrina. La hipófisis tiene una zona adenohipófisis y neurohipófisis, tiene una hipófisis endocrina y una hipófisis secretora, y una de las secreciones que fabrica es la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, que va a estimular no la médula suprarrenal, sino la corteza adrenal, y esa corteza adrenal va a generar cortisol, va a generar corticoides. Es decir, un estímulo, esto sería la vía de somatización, va a generar corticoides y va a generar catecolamina, es decir, adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Y qué sucede con eso? Pues que tanto el sistema nervioso vegetativo por vía simpática y parasimpática, como la médula y la corteza adrenal por vía de las catecolaminas y los corticoides, influyen en todos los órganos. Es decir, un estímulo que puede ser una conversación, una llamada, un peligro, un pensamiento, al final está impactando en el cuerpo. Pero claro, este circuito está incompleto si no ponemos que de todos los órganos esa información vuelve al estímulo. Y puede ser que module el estímulo y lo neutralice, o puede ser que lo incremente, con lo cual el círculo se perpetúa, se aumenta y aparece un circuito de estrés que ya es problemático. Pero como vemos ese esquema, hay en un estímulo de la mente al cuerpo, pero desde el cuerpo cualquier cambio a nivel corporal manda una información también hacia la mente. ¿De acuerdo? Esa sería la visión de los mecanismos psicosomáticos y somatopsíquicos, es decir, de la mente al cuerpo, del cuerpo a la mente. Bien, hoy día es muy importante que entender el puente de unión entre ciencia y espiritualidad, entre Oriente y Occidente, entre esa visión científica que actualmente cada vez se parece más al enfoque oriental. Es muy importante entender que la mente se hace carne, la mente se corporaliza, la mente no es una entelequia que va por ahí en los espacios siderales, la mente está corporalizada. Mi cuerpo también es mente, es biología, pero al mismo tiempo es mente. Cuando cuerpo y mente se desligan cuando estamos muertos. En el momento de la muerte lo que queda ahí es un cuerpo cadáver, es un cuerpo anatómico, pero no es un cuerpo vivo. El cuerpo vivo requiere de la energía y requiere de la presencia de esa mente. ¿Y cuáles son los lenguajes de ese diálogo entre el cuerpo y la mente, ¿no? Pues el lenguaje es muy sencillo, o sea, son estímulos eléctricos a través de los nervios, estímulos químicos a través de distintas sustancias, hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, y campos de tipo electromagnético. El corazón genera un campo, el cerebro genera un campo. Los seres humanos hoy día se sabe que nuestros campos electromagnéticos interfieren corazón a corazón, cerebro a cerebro, que resincronizamos esos tipos de campos muchas veces. Y que cuando dos personas se encuentran y se caen bien, empiezan a vibrar en una frecuencia similar. Bien, con esto, digamos, acabamos la introducción a este primer... Ha sido un sentar las bases, dibujar el terreno de juego para meternos en más profundidades posteriormente. Y aquí os dejo para que trabajéis sobre este tema y lo próximo que va a venir, con unos ejercicios que anotéis en vuestro cuaderno. No es un examen, no tenéis que ni hacerlo muy rápido, ni tiene un tiempo.
madurarlo, digerirlo y ir poniendo la respuesta que os salga, incluso después matizando con reflexiones futuras. La primera pregunta es: ¿te percibes de forma sistémica o de forma fragmentada? Ojo, ¿cómo te percibes tú? No cómo piensas, cómo imaginas que has leído, que has estudiado, que te ha hecho el tema. ¿Cómo te percibes tú? Segundo, ¿cómo crees que influye tu cerebro en tu salud y en tu felicidad? Y la tercera, ¿de qué forma, a partir de tu cerebro, podrías mejorar tu salud y tu vida? Eso sería como, antes de empezar el tema, ¿cómo crees tú que podríamos mejorar la vida utilizando nuestro cerebro un poquito mejor? Ahí os dejo las preguntas y continuamos en el módulo 2. Os pido que no hagáis los talleres de manera enchorizada, un módulo, otro módulo, otro módulo, sino que lo toméis con saboreo, con paladeo, con degustar y con reflexionar y con tomaros vuestro tiempo ante cada lámina. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente módulo cuando hayáis digerido este inicial. Hasta luego.